Estamos estudiando la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, y le invito a que pueda ir allá, abran sus Biblias, por favor, queridos hermanos, y podamos juntos estudiar un poquito, conocer un poquito más de la palabra del Señor. Bien, voy a estar compartiendo una lámina. Usted me dicen, hermano, si realmente estoy compartiendo, y porque ya he dejado de verles. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve algo, no? Sí, se ve. Perfecto, gracias, hermano. Bien, palabras eternas, hermanos, palabras eternas. Estamos en una serie de exposiciones que son introductorias a lo que es la carta de Primera de Pedro. En primer lugar, conocimos quién era Pedro, recuerdan, apóstol, el representante del Señor. La semana pasada estuvimos viendo a quién Pedro le escribía, a estos expatriados, a estos exiliados de la dispersión, a hermanos que habían sido elegidos, transformados, pero con el propósito de obedecer, ser rociados con la sangre del Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a estar viendo un panorama de la carta de Primera de Pedro, ¿vale? Es decir, de qué trata esta carta de modo general, para que podamos adentrarnos un poquito más acerca de este escrito, y así vayamos estructurando en nuestra mente de qué realmente o cuáles son los temas que quería hablarle a los hermanos. A diferencia de otras exposiciones que son de carácter biográfico, temático, esta también es expositiva, pero no va a ser de un texto, sino que vamos a hacer, como les digo, un panorama de toda la carta, y vamos a estar viendo cuáles son los temas principales y cómo estos pueden ser relevantes para nuestra vida. Bien, panorama de la carta de Primera de Pedro, y yo solamente, y para que lo tengamos de referencia, vamos a estar leyendo, le invito a que podamos leer Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿Lo tiene allí? Lo leemos en el nombre del Señor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Le invito a que podamos orar. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, te alabamos y te glorificamos. Y gracias, Señor, por la posibilidad de ser expuestos a tu palabra. Padre, sin embargo, nuestra mente es finita, es limitada y no puede comprender tus verdades. Necesitamos, Señor, la iluminación de tu Espíritu Santo. Padre, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra voluntad, para poder comprender estas verdades y poder responder a ellas en obediencia, en servicio. Padre, que esta palabra pueda fortalecer nuestra débil fe, Señor, y esté santificando nuestra vida para la gloria tuya. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén. Palabras eternas, queridos hermanos, es el título del día de hoy. Hermanos, Pedro, el apóstol, el representante de Jesucristo, escribe esta carta con el fin de animar y sustentar la fe de una iglesia que había sufrido una persecución constante. Primero, hermanos, la iglesia sufrió una persecución a causa de los judíos, y ahora Pedro le estaba escribiendo a una iglesia que estaba sufriendo una persecución ya no de los judíos, sino que mucho más amplia, mucho más firme. Ahora a los cristianos los estaba persiguiendo el imperio romano. Y los hermanos, estos hermanos a quienes Pedro le escribe, a estos exiliados de la dispersión, ¿cierto? Eran creyentes comunes quienes estaban siendo vulnerados y estaban siendo perseguidos. Y hermanos, piensa un poquito cuando hablamos de persecución, ¿qué significa esto? Porque la persecución tiene como resultado una aparente inestabilidad para la iglesia. Sí, hermano. Porque en términos prácticos, aquel que es perseguido no puede establecerse en ningún área de su vida.
Imagínate lo que significa ser perseguido. No se pueden establecer. Porque, por ejemplo, debido a la persecución no podían establecerse en un trabajo, por lo que materialmente pudieron verse limitados. Quizás muchos de nuestros hermanos ahí en el primer siglo, siendo perseguidos, sufrieron situaciones precarias, sufrieron inestabilidad en lo material, pero además, hermanos, seguro que sufrieron inestabilidad en lo emocional, porque sabiendo que no podían estar tranquilos, que los buscaban para matarles, incluso sus familias corrían riesgo, ellos estaban inestables emocionalmente. Imagínate entonces, si yo te llevo a que te pongas al lugar de los hermanos, con inestabilidad material, pero también inestabilidad emocional. Pero además, y creo que hermano, era así, sufrían inestabilidad espiritual y peor que todo, hermano. Porque de seguro la fe de ellos estaba siendo amenazada, de seguro, hermanos, ellos, los creyentes, no comprendían mucho el porqué de las cosas que le estaban sucediendo, y la confianza en el Evangelio pudo haberse visto disminuida. Escúchame, esta carta fue escrita alrededor del año 65 después de Cristo, más o menos. Y los hermanos, entonces, no la estaban pasando bien del todo. Sí, hermanos, escúchame. Porque para vivir como extranjeros, para vivir como exiliados, como peregrinos, había un precio que pagar. Un costo por ser representante de Jesucristo. Y el apóstol Pedro les escribe precisamente a ellos para reforzarles lo que realmente significa ser un cristiano. Entonces, hermanos, la primera carta de Pedro está compuesta por un mensaje que es muy desafiante para la iglesia, pero a la vez es muy consolador. Hermano, es un mensaje directo a la iglesia, pero a la vez es muy esperanzador. Y el día de hoy, tú y yo, nosotros vamos a estar conociendo y vamos a ver este recorrido panorámico de cuál fue aquel mensaje que el apóstol Pedro tenía para estos hermanos. Y también vamos a ver cómo aquel mensaje sigue siendo tan oportuno para la iglesia el día de hoy. Sí, después de 2000 años, porque la iglesia sigue viviendo tiempos inestables. Palabras que son eternas, es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y la proposición teológica, el tema central, es este, para que lo anotes por allí. Aquel que está en Cristo ha abrazado el mensaje completo del Evangelio. Aquel que está en Cristo ha abrazado el mensaje completo del Evangelio. Y sí, hermanos, porque el mensaje del Evangelio abarca distintas áreas de la vida. Y cuando no lo conocemos completamente podemos confundirnos. Y el que está en Cristo ha abrazado el mensaje completo del Evangelio. Y lo primero que el apóstol Pedro les habla respecto al mensaje del Evangelio es esto. Les habla entre el capítulo 1, versículo 3 y capítulo 2, versículo 10, es el primer tema que el apóstol Pedro trata a esta iglesia, y les dice que la salvación es un regalo incomparable. La salvación es un regalo incomparable. Y yo te invito, por favor, querido hermano, que vayas y tengas abierta tu Biblia, porque vamos a estar recorriendo la carta de primera de Pedro, son 5 capítulos. No lo vamos a leer todo ni lo vamos a explicar a todo. Después, a medida que vayamos a las exposiciones, vamos a ir parte por parte. Ahora es un panorama general. Pero el primer punto y el primer tema que les desarrolla el apóstol Pedro es que la salvación es un regalo incomparable. ¿Y por qué es un regalo incomparable? Lo primero que él les dice es que es un regalo incomparable porque tiene una esperanza que es incomparable en sí misma.
una esperanza que es incomparable. Así pues, hermano, en el capítulo 1, entre los versículos 3 al 9, y en esta primera parte de su escrito, el apóstol Pedro desarrolla entonces lo que realmente significa la salvación y los beneficios que... Porque dice, bueno, el versículo 3 que el Señor en su amor, en su misericordia, ¿verdad? Nos hizo renacer para una esperanza viva. Esta esperanza es viva. Y mira lo que dice el versículo eterno. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mira las características que tiene la salvación. Lo primero es que tiene una esperanza incomparable porque nos habla acerca de esta esperanza, de esta herencia que vamos a recibir, que está reservada, que está guardada y que no cambia, porque es incorruptible, vale decir, desde dentro no se puede corroer, es incontaminada, desde afuera no cambia, es inmarcesible, no tiene fecha de vencimiento. Por eso el apóstol Pedro les dice a los creyentes, recuerden la salvación, recuerden el regalo que han recibido, la esperanza que tienen. Pero no solamente eso, no solamente una esperanza incomparable, sino que además les dice que cómo es el mensaje que hemos recibido. Y les dice el apóstol Pedro, no olviden lo que han recibido, un regalo incomparable. Para nosotros, andadas, porque os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Anteriormente venía hablando que los profetas habían inquirido, habían investigado, querían saber acerca de esto que el Señor iba a revelar. Y los profetas querían saber esto, e incluso los ángeles querían saber de este mensaje, y esto estaba reservado para la iglesia. Hermanos, la salvación es un regalo incomparable porque tiene una esperanza incomparable y tiene un mensaje incomparable. ¿Cómo no va a ser incomparable, hermano? Cuando la insuficiencia nuestra es reemplazada por la suficiencia de Dios y el mensaje y el evangelio viene a nosotros solamente por la fe en Cristo. Hermanos, es incomparable la esperanza, es incomparable el mensaje porque además la salvación en sí misma es incomparable porque tuvo un precio incomparable. Y entre los capítulos 1, versículos 13 al 25, nos habla un poquito acerca de esto. Y en los versículos 18 particularmente, mira lo que dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Y mira lo que dice el versículo 21, mediante el cual creéis en Dios, Cristo, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Oh, hermanos queridos, toda la obra redentora, la salvación, el regalo que tú recibiste, ser justificado, ser santificado y ser glorificado, además tuvo un precio. Hermanos, qué bien nos hace entonces recordar lo que el apóstol Pedro le estaba diciendo a esta iglesia, llena de circunstancias adversas, pero antes que todo les dice, recuerden lo que han recibido. Una esperanza incomparable, un mensaje incomparable, que tiene un precio incomparable. Y ahora pueden estar tranquilos porque el fundamento en ella es incomparable también. Oye, hermanos, en tiempos relativos, en donde todo cambia, en donde todo es tan susceptible a lo sensorial, tenemos un mensaje que es
y un fundamento que es inamovible. Capítulo 2, entre los versículos 1 al 8, nos habla acerca de esto. Pero mira particularmente, hermanos, versículos 4 y versículos 5. Capítulo 2, versículos 4 y versículo 5 dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Mira el fundamento, una piedra viva en Cristo. ¿Y qué hacemos con eso? Versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mira, podemos hoy día entonces, por medio de Jesucristo, de este fundamento que tenemos, ofrecer sacrificios aceptables a Dios, porque no son en nuestro nombre, sino son por aquel que pagó un precio incomparable, que nos trajo un mensaje incomparable y nos compartió una esperanza incomparable. Qué fundamento incomparable también entonces, hermano. Y el apóstol Pedro viene y les dice a los creyentes, recuerden esta salvación, este regalo incomparable que ustedes tienen. Y finalmente, entre los versículos 9 y 10, les dice, además recuerden que tienen una aceptación, una transformación incomparable. Mira, hermano, versículos 9 y 10, vosotros, viene y les dice, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Eso le está diciendo, eso es lo que son ahora. Eso es lo que ellos son ahora, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien el carácter de Dios, que los sacó. Mira, y aquí está el cambio. Aquí está esta aceptación de Dios, los sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y el versículo 10, ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Mira el cambio, mira la transformación, mira cómo Dios acepta a la iglesia, acepta a a esta nación santa. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mira, hermano, cuán incomparable es el regalo de Dios para ti y para mí. Por tanto, hermano, el creyente debiera estar siempre consciente, tú y yo debiéramos estar siempre conscientes de que la salvación es un regalo que no tiene comparación. Por tanto, hermanos, ¿a qué nos tiene que llevar esto? Si hemos recibido un regalo sin comparación, debemos darle la prioridad en nuestra vida que una salvación tan grande le corresponde. Entonces, la salvación nos ofrece, mira, que ha sido hecha en nosotros, entonces el considerarla, debemos vivirla y debemos tenerla como un estandarte en nuestra vida. Hermanos, el regalo que tú y yo hemos recibido es incomparable. Y hermanos, cuando vivimos centrados en lo que nos pasa, o cuando las circunstancias tienen un lugar relevante en nuestra vida, cuando nos ahogamos en lo que vivimos a diario y olvidamos que estamos de paso solamente en la tierra. Y cuando nuestra esperanza está quizás en cumplir en sueños, cumplir cosas, anhelos que acá tenemos, y no en la esperanza eterna, entonces este regalo que hemos recibido está siendo menospreciado por ti y por mí. Hermano, cuando hay otras noticias más relevantes en tu vida, cuando deseamos escuchar palabras distintas al Evangelio, distintas a esta buena noticia, es porque este regalo de la salvación no está siendo valorado por nosotros. Oh, hermano, cuando olvidamos el precio que fue pagado para que hoy día, hoy, tú y yo tengamos una relación directa con el Padre, estamos olvidando que Él mismo estuvo dispuesto a hacerlo todo para reconciliarse contigo. Cuando dejamos de valorar
que Cristo, que Jesucristo vivió en lugar nuestro de manera perfecta, vivió lo que tú y yo teníamos que vivir y luego murió en lugar tuyo. Sí, sí. Que el Padre estuvo dispuesto a dar a su Hijo y que el Hijo estuvo dispuesto a morir por ti. Hermano, entonces es el momento de preguntarnos si realmente hemos comprendido, si realmente hemos abrazado la fe del Evangelio. Hermanos, porque este regalo es uno tan grande que no debemos descuidarlo un solo día. Hermano, ¿cuánto hoy valoras este regalo que se te ha entregado? ¿Cuánto estás dispuesto a recordar a diario la obra de Cristo? Hermano, ¿no deseas realmente la gloria de Dios y el bienestar para tu vida? ¿Realmente crees que vas a encontrar mayor bienestar que este? Mira la lista que aparece allí, mayor bienestar que este. Esperanza, fundamento, aceptación, una buena noticia constante. Como lo dice allá Romanos 8:1, que lo hemos estado estudiando. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oh, hermano, este mensaje, este anuncio, esta salvación es incomparable. Oh, hermano, yo pensaba en la semana en estas dos situaciones. Cuando los ángeles entregaron la mayor noticia, ahora que estamos cercanos a Navidad, hermano, ¿te acuerdas allá en Lucas 2:10? Un ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy noticias de gran gozo que será para todo el pueblo, para todos. ¿Y cuál era esa noticia? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, salvación, Cristo el Señor. Oh, hermano, y en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, lo pudimos ver anteriormente, cuando el ángel, otra vez el ángel, les dice las mismas palabras, por eso está, yo lo subrayé, no os asustéis. Al principio, allá en Lucas 2, no temáis. Mira la buena noticia, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, hermanos. Mira, por favor, la grandeza, lo incomparable de esta salvación. ¿Por qué entonces insistes en olvidar, en menospreciar el regalo que te ha sido dado? Hermano querido, aquel que está en Cristo ha abrazado el mensaje completo del Evangelio. Y lo primero que abrazó fue que esta salvación es incomparable. Pero tengo que decirte algo más. No solamente el creyente abraza una salvación incomparable, sino que además la sumisión, un deber irrenunciable. Hermanos, porque el mensaje del Evangelio no solamente tiene beneficios, que son muchos como algunos que vimos ahora, sino que también tiene responsabilidades. Y en el capítulo 2, entre los versículos 11 al capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pedro le habla a los creyentes de esta, de que los beneficios también están emparentados con una responsabilidad. Y esta responsabilidad que tienen los creyentes es de representar al Señor, de vivir vidas dignas de Él. Y por esto Pedro les recuerda a esta iglesia que estaba siendo perseguida cuál debía ser su forma de vivir, su forma de conducirse. Hermanos, sumisión, un deber irrenunciable. Capítulo 2, versículos 11 al capítulo 3, versículos 12, les habla acerca de esto. Y yo quiero llevarte allá, por favor, porque lo primero que les dice respecto a la sumisión, en el capítulo 2, versículos 11 al 25, les dice que el primer deber que tiene el creyente es someterse a la sociedad.
En la sociedad donde vive, entre los versículos 11 al 25, el apóstol Pedro les dice a estos hermanos cuál es su responsabilidad, someterse. Mira, por favor, solamente para muestra un botón entre los versículos 13 al 15. Capítulo 2, versículos 13 al 15, les dice, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque mira, esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. ¿Busca la voluntad de Dios? Bueno, esta es la voluntad de Dios. Que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El testimonio que el creyente da en la sociedad, el apóstol Pedro le estaba diciendo, bueno, sométanse a ellos. Es impactante como incluso en el versículo 17 le dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y en el contexto, hermanos, sabemos que la iglesia perseguida por el rey, aún así, sométanse a ellos. La humildad, la sumisión como carácter principal, como responsabilidad principal de la iglesia. Pero no solamente debemos someternos en sociedad, según lo que el apóstol Pedro les dice y les llama a estos hermanos, sino que además miran en el capítulo 3, entre los versículos 1 al 7, el deber de someternos en el matrimonio. Atención con esto, mira lo que el apóstol Pedro le estaba diciendo. Sométanse en el matrimonio. Sí, en un contexto de persecución, muchas de las hermanas, es muy probable, y como lo desarrolla, y lo vamos a estar viendo cuando corresponda a esta exposición, muchas hermanas estaban casadas con incrédulos, pero aún así el apóstol Pedro les dice que esa no es excusa a no someterse a los maridos. En el versículo 1 les dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pero además les habla a los maridos, mira en el versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oh, hermanos, la sumisión mutua en el matrimonio era algo que el apóstol Pedro va y les dice a estos hermanos. Sí, han recibido una salvación enorme, sí, pero sean humildes. Sométanse a la sociedad, a las autoridades, a aquellos que están por sobre ustedes. Muestren humildad y en el matrimonio muestren humildad. Finalmente, hermanos, aquí es el fin de ser. El apóstol desarrolla este tema para hablarle a los hermanos. Versículos 8 y versículo 9. Finalmente, mira lo que les dice a la iglesia, lo que les dice a estos hermanos, sed sobrios de un mismo sentir, compasivos y amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldiciendo, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Mira lo que le está diciendo. Humildes, considérense mutuamente, hablándose a la iglesia, hablándoles a ellos, entre ellos, sométanse unos con otros para que lleven una vida santa. Me gusta mucho como lo dice al final del versículo 9, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Es el llamamiento a una vida santa. Oh, hermanos queridos, el creyente, ¿cuál es el principio que está aquí de fondo? El creyente, entonces, tú y yo debemos conocer, pero debemos experimentar lo que significa ser un verdadero creyente. Y esto es ser un imitador de Cristo. Por tanto, hermano, la vida del creyente, tu vida y mi vida, debe, por lo tanto, tú debes tener esa misma actitud en tu vida. Y el apóstol Pedro llama a los creyentes a tener una actitud de humildad
porque a través de esta actitud de humildad iban a reflejar el carácter de Cristo a la sociedad, a la familia y a la iglesia. La humildad es la característica primaria del creyente porque es la característica de Cristo. Hermanos, recuerda que los creyentes debemos ser conocidos por ser siervos, representantes, apóstoles, expatriados, siervos de Jesucristo. El siervo, hermano, recuerda, es aquel que ha renunciado a su propio bienestar, a su propio bien, y busca el bienestar del otro. Hermanos, siervos ante una sociedad sirviendo, mostrando con nuestro carácter a Cristo. Siervo buscando el beneficio del otro, no solo el nuestro. Te quiero preguntar, piensa por un momento. ¿Eres conocido allí en el ambiente donde te desenvuelves como alguien que está constantemente buscando el bienestar de los demás? ¿Así te conocen tus compañeros de trabajo? ¿Así te conocen en tu casa? El lugar donde estás trabajando, por ejemplo, es un lugar donde cumples y donde recibes una remuneración al final de mes. Hermano, tú que estudiaste una carrera, ustedes jóvenes que quieren estudiar algo, ¿por qué quieren estudiar eso? ¿Es porque quieren servir al otro y de esa forma servir a Dios? ¿O porque quieres servirte a ti mismo, lo que a ti te gusta y te agrada solamente? Oh, hermano, la palabra del Señor nos dice, además, que debemos considerar el trato que le damos a nuestras esposas. ¿El trato que le estás dando a tu esposa es de siervo o es de Señor? Podrían decir en este momento tu esposa que está allí contigo, tus hijos que te están mirando, o los que no, que vives sirviéndoles. Entonces, ¿estás llevando una vida digna de Cristo? ¿Estás viviendo como un hijo de Dios? Por eso el apóstol Pablo les decía a los de Filipo, palabras conocidas, haya pues en vosotros este sentir. Y mira todo lo que está subrayado, por favor, aquí. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Y cuál es el sentir? El que hubo también en Cristo Jesús. Siendo en forma de Dios, mira el sentir que él tuvo. Primero, no estimó ser igual eh, a Dios como cosa que aferrarse. No lo estimó. Humildad. Además de eso, se despojó a sí mismo. Humildad. Tomando forma de siervo. Humildad. Hecho semejante a los hombres. Él permitió ser hechos semejante a los hombres. Humildad. Estando en la condición de hombre, porque no arrancó de esta, se mantuvo en esa condición. Humildad. Se humilló a sí mismo. Humildad de Cristo. Haciéndose obediente hasta la muerte. Obediencia, humildad y muerte de cruz. Hermanos, quizás podríamos comenzar con clamar a Dios por humildad, ¿no? Y inmediatamente comenzar a imitar la humildad de Jesucristo en cada área de nuestra vida. Pero ¿sabes cuál es lo maravilloso del Evangelio? Que el Señor demanda de ti fe y confianza de que solo la gracia de Dios es la que te puede sostener para que esto se lleve a cabo de manera permanente, porque nunca son nuestros méritos. Hermano, la sumisión es un deber irrenunciable para el creyente. Y aquel que está en Cristo ha abrazado el mensaje completo del Evangelio, no solamente lo que le conviene,
La salvación, por supuesto, un regalo incomparable, pero la sumisión también, hermano, es un deber irrenunciable. Y por último, el apóstol Pedro les habla acerca del sufrimiento, un método ineludible, el sufrimiento, un método ineludible. Entre el capítulo 3, versículo 13, al capítulo 5, versículo 11, cerrando ya la carta, el apóstol Pedro les va a hablar acerca del sufrimiento a los hermanos expatriados. Sí, el sufrimiento, hermanos. Porque ¿sabes qué? Déjame decirte algo. El sufrimiento está subvalorado hoy en día. Porque el sufrimiento es evitado e incluso es rechazado. Lo que nosotros viene y lo que nosotros nos nace es el bienestar. Porque pensar en sufrir, incluso en nuestra sociedad, no es bien mirado y mucho menos es bienvenido. Hermanos, en el primer siglo las cosas no eran muy distintas. No. Y Pedro les refuerza a los hermanos el valor que tiene el sufrimiento. Y les va a decir, como les digo recién, entre el capítulo 3, versículo 13 y el capítulo 5, versículo 11, les va a nombrar algunas bondades que tiene el sufrimiento. Y lo primero que les dice que el sufrimiento, hermanos, es para testificar de Cristo. En el capítulo 3, entre los versículos 13 al 17, les habla de esto. Capítulo 3, entre los versículos 13 al 17, les habla acerca de esto. Mira el versículo 15 en particular, lo que les dice. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El sufrimiento, todo lo que estamos viviendo nos lleva a testificar de Cristo. Y Pedro se los decía de esa forma a los hermanos. Es para testimonio de Cristo y es para presentar testimonio. ¿Sabes que muchas personas, para los que están sufriendo, creyentes que están sufriendo, el Señor nos da esa posibilidad de que personas vengan y nos pregunten, oye, ¿cómo tú soportas esto? ¿Cómo te veo de esta forma, de manera íntegra? O en realidad pocas veces te estás quejando y el Señor, y podemos dar testimonio del Señor a través incluso de lo que estamos viviendo, porque hay una esperanza en nosotros, porque el sufrimiento nos lleva a testificar de Cristo. Pero hermano, no solamente el para testificar de Cristo es un método ineludible de Dios, sino que además el sufrimiento nos lleva a ser vivificados. Jesucristo, entre los versículos 18 al 22, y específicamente el 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Eso que vivió el Señor Jesucristo es lo mismo que vivimos nosotros. Si bien es cierto, nuestro ser exterior se va desgastando, el interior se va renovando. El Señor utiliza las circunstancias adversas, el sufrimiento, tal como lo hizo con Cristo, para que seamos vivificados. Pero no solamente eso, el capítulo 4, versículos 1 al 11, también nos dice que el sufrimiento es un método ineludible y que nos ayuda a vivir en la voluntad de Dios. El sufrimiento nos ayuda a vivir en la voluntad de Dios. Mira lo que nos dice el versículo 2, capítulo 4, versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cristo padeció por nosotros, nosotros padecemos para vivir en la voluntad de Dios. Porque, hermano, a través del sufrimiento, además, entre los versículos 12 al 18 del capítulo 4, somos participantes de los padecimientos de Cristo. Tenemos el honor, el privilegio de participar de los padecimientos de Cristo a través del sufrimiento. Recuerda que vamos a estar profundizando en cada uno de estos temas cuando llegue la ocasión de exponer este pasaje. Versículo 14, mira lo que nos dice para que te centres acá.
¿Cómo participamos de los padecimientos de Cristo? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Imagínate, hermanos, Dios nos da el privilegio de glorificarle, nos utiliza para que Él sea glorificado. Imagínate lo que eso significa. ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el método que Dios utiliza? El sufrimiento. Y por último, hermano, entre los versículos 1 al 11 del capítulo 5, el sufrimiento es un método utilizado por Dios y es ineludible porque nos ayuda a someternos y a depender de Dios. Nos lleva a someternos y a depender de Dios. Oh, hermano, nuestro corazón, engañoso, perverso, cuando se halla constantemente en bienestar, tiende a olvidarse de Dios. Y finalmente, cuando nos olvidamos de Dios, dejamos el bienestar y viene nuestra miseria, nuestra calamidad. Sin embargo, cuando nos acercamos al Señor, no encontramos bienestar más grande y el sufrimiento nos lleva a someternos y a depender de Dios. Mira, por ejemplo, el capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Te das cuenta, no? Nos sometemos a Dios a través del sufrimiento, pero también dependemos de Él. Versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y el apóstol Pedro les dice que en los momentos de sufrimiento, humíllense, sométanse al Señor, a su voluntad, y, y esperen, porque Él va a tener cuidado de ustedes. Oh, hermanos, en un mundo donde el bienestar está sobrevalorado, escúchame lo que te estoy diciendo. En una sociedad donde el bienestar está sobrevalorado, el mensaje del cristianismo nos dice que Dios utilizará las situaciones adversas para nuestro bien. Sí, porque es en este momento cuando nuestra fe es puesta a prueba. Y como los hermanos del primer siglo, hermanos, la palabra sigue siendo efectiva y sigue indicándonos que Dios trabaja y está trabajando en nuestras vidas para gloria de Él, pero también para nuestro bienestar. Y paradójicamente, ¿cómo lo hace el Señor? ¿Cuál es el método que Él utiliza? Bueno, es una paradoja, ¿verdad? Bajo nuestro punto de vista, a través del sufrimiento, pero desde el punto de vista de Dios lo hace de una manera perfecta porque Dios hace todo obrar para nuestro bien. Hermanos, testificamos de Cristo en la aflicción, como Cristo daba testimonio al Padre, del Padre, y lo hizo evidente, maravilló a muchos que veían que a pesar cuando él estaba sufriendo, era sostenido por el Padre. E incluso allá frente a Pilato, recuerda que se asombraba. Y cuando el centurión lo vio sufriendo en la cruz, dijo, este es Hijo de Dios. Hermanos, Dios nos atrae a Él a través del sufrimiento para vivir en su voluntad. Pero ¿sabes qué? Además, nos permite el gran privilegio de participar de esto, de los padecimientos de Cristo. Hermanos, vas a ser usado a través del sufrimiento, de la adversidad que tienes, para darle gloria al Padre. Y a pesar de lo que vivimos, confiamos que Él lo hará. Qué privilegio, hermano, ser utilizado para la gloria del Creador del universo. Que tú y yo, que a través nuestro, hermano, Dios reciba gloria, dependencia y sometimiento a su voluntad entonces. Y hermanos, en el punto anterior hablábamos de la importancia de la humildad, ¿no? ¿Te acuerdas? Dios trabaja la humildad precisamente a través del sufrimiento. Corazones, mentes y voluntades sumisas son forjadas a través del arduo rigor del sufrimiento. Por tanto, cada circunstancia que vives, cada circunstancia adversa que te encuentras,
Bueno, también encuentras una explicación cuando entiendes, hermano, que Dios la utiliza para su gloria y para tu bienestar. Hermanos, allá en 1 Corintios 12, por ejemplo, el apóstol Pablo es un vivo ejemplo de esto. Dios utilizó diariamente al apóstol Pablo, no solamente en predicar, sino que Dios le puso un aguijón en su carne. Pero sabes, el cual lejos de ser dañino para él, le permitió no ser soberbio, sino humilde. Y como dice ahí la palabra, en 2 Corintios 12, de esta forma el poder de Cristo reposara sobre él. El poder de Cristo vino y reposó sobre Pablo. Oh, hermanos, a estas alturas, y como el apóstol Pedro lo indica, necesitamos pensar y meditar nuestros caminos. ¿Cuál está siendo tu actitud ante la adversidad que estás viviendo? Y hermanos, las adversidades no son solamente cuestiones externas, también vienen de ti mismo. Nuestras propias concupiscencias, el pecado que hay en nosotros. Pero sin embargo, ¿esto te está llevando a concentrarte en la obra de Dios? ¿O estás concentrado en ti mismo, en tu propio bienestar? Como te decía, el sufrimiento viene de distintos lugares, distintas situaciones externas que vienen, nos invaden, nos hacen ver y nos hacen sentir vulnerables. Lo estás viviendo. Pero también, como te decía adelante, desde nuestro interior, desde nuestros miedos, desde nuestra inconstancia, desde nuestro pecado, también viene el sufrimiento. Hermanos, el sufrimiento solamente evidencia nuestra limitada humanidad y nuestra debilidad para controlarlo todo. Sin embargo, Dios está utilizando el sufrimiento, la situación adversa, para hacerte más como Cristo, para hacerte más humilde, para que dependas, para que te sometas. Y allí encontrarás el verdadero bienestar, porque te estarás acercando al Dios Todopoderoso. Oh, me encanta, hermano, estos salmos que son caballitos de batalla para mí. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y si el sufrimiento te lleva a acercarte a Dios, te está llevando al bien. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Ponemos a Jehová el Señor por esperanza para contar todo nuestro proceder. Allí ponemos al Señor. El Señor nos lleva a través del sufrimiento a su gloria. ¿Y sabes lo que es cuando le glorificamos al Señor que produce en nosotros? Míralo como lo dice el salmista. Me mostrarán la senda de la vida. ¿Cómo lo hace? A través de los medios, de los métodos que el Señor tiene. Y cuando el Señor nos atrae a Él, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermano, nada se compara. No hay mejor bienestar que estar en la voluntad del Padre, que caminar día a día por sus sendas, que a pesar de nuestras imperfecciones, Él nos muestra la senda de la vida y la plenitud del gozo la encontramos en Él. Concluyo con lo siguiente, querido hermano, querida hermana. Ser un creyente, ser un cristiano, ser un apóstol, ser un representante de Cristo, incluye conocer totalmente el mensaje del Evangelio. Hermano, el mensaje del Evangelio, la buena noticia que hoy puedes adorar, que hoy puedes glorificar a Dios por la obra de Cristo, por la obra que Él hizo y está haciendo constantemente en ti. Y esta obra, escúchame, tiene como fin que le des a conocer. Y para lograrlo, Dios te está moldeando a través de la humildad y del sufrimiento, para que seas un fiel representante de su carácter a todos aquellos que te rodean. Como los hermanos del primer siglo, el mensaje del Evangelio no ha cambiado y sigue siendo atingente. Hermanos, estas son palabras eternas.
Palabras eternas con las que el Señor te vuelve a insistir y a recordarte lo que realmente significa ser su hijo. Ser su representante es mucho más que haber hecho una decisión, haber hecho una oración algún momento en tu vida. Ser su representante es mucho más que cumplir con tu asistencia dominical. Ser su representante es negarte a ti mismo día a día y vivir según Él disponga de ti. ¿Eres su representante? Oh, hermano, no olvides entonces que aquel que está en Cristo ha abrazado el mensaje completo del Evangelio. Abrazó una salvación porque fue un regalo incomparable, pero también humilde, una sumisión porque es un deber irrenunciable. Y finalmente, hermanos, abrazó también el sufrimiento como un método de Dios ineludible. A su gloria y finalmente para nuestro. De salvación, de sumisión. Padre, que en nuestra vida constantemente el sufrimiento sea encarado de una forma que te glorifique. Padre, que no seamos nosotros el centro, sino que veamos cómo tú estás obrando por medio nuestro. Danos humildad y permítenos gozar el privilegio y las bondades y los beneficios de esta salvación tan grande. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por lo que hemos vivido el día de hoy. Permítenos, Señor, el privilegio de estar constantemente siendo edificados, de edificar a los hermanos, de recordarnos el Evangelio, recordarnos aquello que solemos olvidar. Y gracias por tu palabra que habla en nuestras vidas. Gracias por este panorama que hemos podido ver, Señor. Y ahora que nos vamos a proceder a ir versículo por versículo, Señor, que la profundidad de tu palabra cale en nuestra vida, pero no solo en mero conocimiento, Señor, sino que fortalezca nuestra fe y nos transforme. Para gloria tuya y para edificación de tu iglesia lo pedimos. Y gracias, Señor, por este culto. Gracias por las alabanzas, gracias, Padre, por las oraciones, gracias por la disposición de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a glorificarte. Gracias por lo que hemos vivido juntos. Y Padre, prepara nuestros corazones desde ya para el día martes, en los grupos pequeños, poder estar juntos también, animándonos mutuamente. Te bendecimos y te glorificamos, Padre, por los méritos poderosos de Jesús. Amén. 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 Hermanos, vamos a tener un tiempo de alabanza juntos, pero antes de eso vamos a leer la palabra del Señor para poder también introducir lo que es este tiempo de cántico, de adoración a nuestro Señor, aún a la distancia, aún donde cada uno está en sus hogares, pero lo hacemos de manera comunitaria, como Iglesia de Cristo. El Salmo 118, Salmo 118, versículos 14 al 24. Eh, voy a hacer lectura. Si usted lo tiene ahí también, ábralo en su Biblia, Salmo 118, versículo 14 en adelante. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Esta porción habla de la salvación, habla de la obra de Dios en el pueblo de Israel, pero también lo podemos ver en nuestras vidas. Y qué cosa más maravillosa que la gracia que Dios ha manifestado hacia nosotros. Y eso es lo que vamos a cantar a continuación. Gracia sublime es. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
adoramos al Señor por lo que Él ha hecho en nosotros. Y una de las obras más maravillosas que el Espíritu Santo hace en nuestra vida es que nos renueva constantemente. Todo esto gracias a la obra de Cristo. Si no hubiera sido por Cristo en la cruz, no tendríamos acceso al Padre, no tendríamos al Consolador morando en nosotros. Y esta canción que viene a continuación es un llamado que debe ser personal, pero es el deseo de nuestro corazón, el poder estar renovándonos constantemente, ser cambiados por nuestro Señor. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. El salmo que leíamos hace unos momentos nos hablaba de la roca que fue desechada por los edificadores, pero que vino a ser cabeza del ángulo, la parte más importante del edificio. Y es así la figura de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas. ¿Qué seríamos sin Cristo? ¿Qué seríamos sin su sacrificio? Y vamos a cantar a continuación este himno que nos recuerda eso, el poder de la cruz, donde Cristo se inmoló por nosotros, se hizo pecado por nosotros, y eso nos da la posibilidad de tener la vida eterna. Vamos a alabar al Señor con este himno. Oh, al ver aquel negro amanecer, Cristo entregado a morir, el juzgado fue
justo y fiel, clavado a una cruz. El poder de la cruz, pecado Él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Oh, aquel dolor que tu rostro mostró, cargando el peso de mi maldad. Toda corrupción, todo mal pensar, tu sangre cubrió allí. El poder de la cruz, pecado Él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. La tierra tembló, el cielo oscureció, viendo el dolor de su creador. El velo se rasgó, se escuchó el clamor, su obra consumó. El poder de la cruz, pecado Él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Al ver mi nombre allí, escrito sobre ti, por tus dolores libre soy. La muerte derrotó, la vida me otorgó, tu incomparable amor. El poder de la cruz, inmolado por mí. Qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. El poder de la cruz, inmolado por mí. Qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. Agradecemos, Padre, por esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos estar alabándole, Señor, a la distancia, pero unidos por medio de su Espíritu Santo. Gracias por Cristo. Gracias porque sin su obra maravillosa en la cruz nada seríamos, Señor. No tendríamos esperanza en este mundo. Agradecemos, Señor, porque usted nos da el privilegio de poder alabarle con nuestras voces y podemos seguir, Señor, adorándole a través de este culto.
Encomendamos, Señor, lo que resta hacia adelante en nombre de Cristo. Amén.